Amén, pueden tomar asiento. Y si tienen sus Biblias, pueden ir nuevamente a Génesis capítulo 1. Hoy vamos a estar leyendo versículo 26 hasta 31. Como había mencionado la semana pasada, vamos a estar esta semana viendo los mandatos de tener dominio y que seamos fecundos y multiplicarnos. Entonces, la idea es que vamos a ver eso y la próxima semana vamos a ver día número 7, día de descanso o sábado o Shabbat. Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Con eso en mente vamos a leer versículos 26 hasta 31. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les ha dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Oremos. Padre Celestial, en este texto veamos mandatos desde el principio del mundo. Esas cosas, ordenanzas que han sido establecidas en la creación, oh Dios. Ayúdanos a ver el plan que tú tenías para esas cosas en nuestras vidas. Ayúdanos a ver que esto nos muestra qué significa actuar en la imagen de Dios. Entonces, oh Dios, durante este tiempo pedimos que podemos ver a Cristo, que podemos ver lo que estas cosas nos llama a hacer en respuesta a su gracia con nosotros. Oh Dios, queremos entender lo que significa tener dominio sobre la tierra. También queremos entender bien lo que significa ser fecundos y multiplicarse. Oh Dios, estas cosas nos apuntan a ti. Ayúdanos a ser cambiados a través de tu palabra. Enséñanos, instrúyanos a entender más de ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. En mi oración acabo de mencionar las ordenanzas que fueron puestas en la creación. En capítulo 1 y 2 podemos ver 4 cosas que son cosas que Dios nos da como ordenanzas que debemos hacer. Tenemos procreación, la idea de tener bebés, sean fecundos, 1. 2, tener dominio, que es trabajo. 3 es descanso, que vamos a ver la siguiente semana, y el matrimonio, que vamos a ver en capítulo 2. La idea de esas 4 cosas son ordenanzas de la creación, cosas que Él nos dio desde el inicio, cosas que nosotros debemos cumplir. Y vamos a ver que en este mundo cada uno de esos ha sido destruido o en ciertos sentidos han sido tocados por el pecado y lo que el hombre ha hecho con el pecado. Y al mismo tiempo podemos ver que en el día que nosotros estamos viviendo, cada una de esas cosas están bajo ataque. La idea de ser alguien que sea fecundo o tenga niños, hoy hay lucha con la idea de tener bastante niños. O tener niños a veces, tener niños, hay lucha con eso. También hay ataques contra la idea de trabajo.
Que la gente piensa que debemos vivir para descansar, que trabajo es algo malo, cuando es el opuesto. Ha sido diseñado por nuestro bien. Nosotros vivimos para los fines de semana, en vez de decir que Dios nos ha creado para los días de semana, no para los fines de semana. Entonces a veces debemos ver eso. El día de descanso. La idea que hoy hay tanta gente que no quieren descansar, quieren tener acceso a todo siempre, al 7/24, a tener su acceso a todas esas cosas, está bajo ataque también. Y el matrimonio, solo tengo que mencionarlo y verlo en este contexto. Hay tanta gente que no quieren el matrimonio o tienen una baja vista o visión de lo que es el matrimonio. Entonces, nosotros como iglesia como cristianos, debemos entender el propósito de tener estas cosas. El propósito por lo cual Dios nos ha dado estas responsabilidades. Nos ha dado la idea de dominio y cómo debemos dominar sobre la tierra. Y eso es la primera cosa que vamos a ver hoy. Punto número 1 es tener dominio sobre la tierra. Si ustedes quieren seguirme a Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Podemos ver aquí un salmo de David hablando de este aspecto. En Salmos capítulo 8, versículo 3, podemos ver lo que la palabra nos enseña acerca de esta idea. Como David lo entendió épocas después de la creación. Él dice en versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Y versículo 6 dice, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces David, hablando de esta realidad, está mostrándonos qué es el propósito del hombre sobre esas cosas. Es ser señor sobre ellos, señorear sobre las cosas. Entonces, pero el problema que ha entrado es Romanos 1 nos dice que el hombre quiere hacer ¿qué con la creación? Quiere tenerlo como Dios. Quiere cambiar la creación y dejar la creación, en ciertos sentidos, tener dominio sobre él. Entonces es alabar a la creación en vez de alabar a Dios en actuar en su imagen y tener dominio sobre las cosas. Y nosotros podemos confesar que hoy vivimos en un mundo que la gente casi son dirigido o tienen diositos en sus casas que se llaman animales y plantas. Entonces hay algunas familias que sus perros son más importantes que sus niños y viven con ellos y actúan como niños. Hace unas semanas estaba en Facebook y tengo un amigo que está viviendo una vida un poco lejos de Dios y dijo en su cosa en Facebook, aquí hay unas fotos de mi hija. Y cuando yo lo vi, eran fotos de su gata. Y nosotros podemos reírnos de esa realidad. Pero eso es lo que sucede cuando el hombre empieza a dejar que las cosas tienen dominio sobre el hombre y el hombre no dominio sobre las cosas. O puede ir a algunas casas y tienen tantas plantas y las plantas casi están nombradas. Esto es mi planta Norma y esta es mi plantita amigo fulano y fulana. Y no es algo malo cuidar las plantas, pero tenerlos como personas y no tener dominio sobre ellos es casi actuar que la creación es encima del hombre, no el hombre encima de la creación. Y nosotros tenemos que actuar con dominio. Rudy el viernes mencionó que hace
hace unos años había un seminario que antes era un seminario fuerte en los Estados Unidos, que produjo un montón de pastores presbiterianos. Tenían un culto y pusieron plantas enfrente para que la gente podía llegar y arrepentirse a las plantas por maltrato de las plantas. Y nosotros podemos decir, qué loco eso que están sucediendo en los Estados Unidos. No, ¿para qué quiero ir allá? Entonces, si van a hacer eso, no, la idea es como en cada parte del mundo. En Suiza tienen lo mismo, que casi es ilegal tocar las plantas. Es una idea que la planta tiene dominio sobre el hombre, no el opuesto. Y eso viene de una idea que el hombre es un contagio sobre la tierra. Y a veces actuamos que el hombre es el problema, el pecado es el problema que está en el hombre y nosotros como hombres podemos actuar mal en estas cosas. Pero nosotros no debemos empezar a pensar como el mundo y pensar que el hombre es una plaga, destruyendo todo, que el hombre es un contagio y si podemos sacar el hombre del mundo, todo estaría bien. Eso nos lleva al siguiente punto, que hay gente que piensa en eso, que debemos bajar la cantidad de personas que hay en el mundo, porque el mundo es más como vamos a destruirlo. Y a veces nosotros podemos decir que esto no es una idea de allá, es una idea de acá. Es una idea en nuestros corazones. Que nosotros veamos el hombre como el problema. Que nosotros veamos el hombre como contagio sobre el mundo. Cuando el hombre está llamado a mostrar dominio sobre todas las cosas, sobre todos los animales. No estoy diciendo que es malo amar a su mascota. No estoy diciendo eso. Al mismo tiempo, dominio no significa que podemos maltratar a cosas. Niños, eso no significa que hay un perrito ahí en la calle y usted puede ir y estar pegándolo. No, para nada significa eso. Eso no es buen dominio. Pero la cosa no debe dominar a nosotros. El maltrato no es algo que debemos promover. Es un trato justo y humano porque nosotros somos ellos que han sido puestos sobre las cosas y tenemos un trabajo que es dominar las cosas, ponerlos en orden. Es interesante, en capítulo 2, Adán va a ir nombrando todas las cosas, poniendo todo en orden, que era caos, y ahora Él está poniendo en orden. Es lo mismo que veamos en Dios. Cuando el hombre actúa en esta manera, está mostrando la imagen de Dios. El hombre debe tener dominio sobre las cosas. El hombre debe mostrar que Él puede usar todas las cosas para alimento y para usarlo para la gloria de Dios. Eso es porque nosotros debemos ser gente que administran las cosas bien. No como nosotros queremos hacerlo, pero para cultivar en una manera que da gloria a Dios. Es una idea que el hombre debe estar en el jardín trabajando. Debemos querer cosas bonitas y buenas. Pero es interesante que un teólogo, Francis Schaeffer, dijo hace unos años que estaba en una escuela cristiana. Él vivía en las montañas de Suiza. Estaba en una escuela cristiana y él entró y todo era cemento y nada bonito. Pero había unos bohemios que estaban viviendo a la par y todo era bonito, bonito. No conocieron nada de Cristo, pero tenían todo bonito. Y los cristianos lo tenían el opuesto. Porque a veces nosotros pensamos que dominar significa hacer lo que queremos, pero debemos querer cosas que dan gloria a Dios. Eso es porque debemos animar a nuestros niños a entrar a los artes. Debemos animar a nuestros niños a estudiar cosas que son bonitas. Eso es porque debemos tener jardines que dan gloria a Dios. Porque muestra este llamado de Dios a dominar la creación. Queremos avances en el mundo. Queremos avances en cierto sentido de cosas, pero a veces en la iglesia nosotros queremos hacer una distinción entre ser cristianos y seculares. Es decir, eso es secular, entonces no debemos escuchar eso.
Eso es secular, no debemos ver ese tipo de arte. Eso es secular, entonces no debemos ver ese teatro. Eso no es bíblico, hermanos. A veces los no creyentes hacen mejores cosas que los creyentes. Y debemos animar la iglesia a agarrar esas cosas. Bach, el hombre que hizo tanta música, él era creyente. Entonces la idea es, hemos perdido esa idea en la iglesia, queriendo separarnos del mundo, casi tratamos todo lo bueno como malo, porque pensamos que es pecaminoso. No lo es, aunque los que no son creyentes pueden dar gloria a Dios, aunque no saben que están haciéndolo. Pero nosotros debemos querer ver esas cosas y no debemos caernos en la idea que avances en construir cosas es algo malo, porque hay gente que piensa que construir edificios y cosas así es algo malo porque estamos destruyendo el ambiente de la gente y no es así. Es mostrar dominio sobre la tierra. Tenemos que hacerlo en una manera buena, pero en una manera para la gloria de Dios, y debemos hacerlo y dar gloria a Dios cuando tenemos dominio. Yo estoy usando ahorita un iPad. Eso muestra dominio sobre la tierra. Alguien tenía suficiente inteligencia para agarrar, ni sé lo que está aquí adentro, y ponerlo juntos para hacer los programas para que yo pueda poner mis notas aquí y predicar. Eso es solo un ejemplo. Ustedes van a ir y salir y entrar a su carro y algunos de ustedes ni saben cómo funciona ese motor, y da gloria a Dios que este va a llevar a su casa. Es dominio sobre la tierra. Debemos alegrarnos en esa realidad de hombres mostrando dominio sobre la tierra, pero debemos confesar que podemos hacerlo en malas maneras también. Ese pájaro dodo, que puede ser que ustedes conocen, al hombre encontrarlo en los 1590 hasta 1680, solo duró 90 años ese animal, porque los hombres lo mataron todos. Entonces podemos mostrar dominio en una manera mala y administrar en una manera mala. Debemos pensar en cómo debemos hacerlo, debemos cuidarlos. No significa que no podemos usar animales para trabajar. Ustedes han visto esos animales que trabajan con ovejas y lo tiran ahí, ese perrito se va y agarra todas las ovejas para dirigirlos. No es algo trabajar los animales. Ellos también van a luchar contra la caída, pero la idea es, debemos tener dominio sobre las cosas y no debemos alabar a las cosas. Debemos usar todo para la gloria de Dios y no dejar las cosas tener dominio sobre nosotros. También debemos amar al trabajo en este sentido. El trabajo del hombre es esto, y aquí en el texto dice, ejerza dominio sobre estas cosas. Significa trabajar. Dios nos ha hecho para trabajar y vamos a trabajar en la eternidad, pienso yo. Y pienso que la Biblia nos muestra esa realidad. Entonces no es decir, por un tiempo vamos a trabajar y después no más. No. Esto es en el jardín cuando no había pecado y ellos están trabajando. Entonces el trabajo no es lo malo, es la consecuencia del pecado que le hace difícil. No debemos odiar el trabajo. En nuestra casa estamos haciendo homeschool y a veces no quieren hacer matemáticas o leer porque es como, es tan difícil, papi. Y nosotros podemos decir eso de niños, pero a veces es lo mismo con nosotros. Hay cosas que debemos hacer, pero ver Netflix o ver Facebook por horas es bastante más fácil. No, es difícil para hacer eso, entonces no lo voy a hacer. No, pero Dios nos ha diseñado a trabajar. El trabajo es bueno. Y cómo lo hablamos de ella es importante. No debemos hablarlo como es castigo trabajar. Aunque en algunas músicas que escuchamos casi nos enseña a pensar el opuesto. Es trabajar para viernes en la noche, o el sábado o el domingo, en vez de disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Mire,
en una manera apropiada. No debemos ser dominados por el trabajo tampoco. El hombre debe mostrar dominio sobre las cosas. Nada debe dominar al hombre. Es el opuesto. Entonces, si usted está trabajando 18, 20, 22 horas al día, 7 días a la semana, es como usted, no, es que a mí me encanta trabajar. Y usted se siente que sos más santo que lo demás. Puede ser que tiene un ídolo en su corazón y debe confesarlo. Porque el trabajo no es algo malo, pero debemos usarlo. Si está ignorando a su familia por trabajo, si está ignorando a su esposa por trabajo, o no terminando otras cosas, eso es malo. El trabajo no debe reemplazar otras responsabilidades. Es tenerlo en una manera. Entonces debemos pensar que este trabajo es usar todas las cosas. Entonces debemos animarnos en esta idea de tener dominio, es crear, animar como creyentes a crear cosas bonitas y buenas para la gloria de Dios. Con lo que Él nos ha dado. Queremos niños que hacen arte, que tenemos niños que hacen nuevo músico. Entonces nosotros queremos que nosotros no dejemos todo eso al mundo y nosotros actuamos diferente. No, debemos dejarlo como responsabilidad de la creación y disfrutar de eso. No sé si ustedes han visto a niños cuando usted los da Legos por la primera vez. ¿Qué hacen? De instinto empiezan a poner cosas juntos. ¿Por qué? Son hechos en la imagen de Dios para crear. Para crear. Es actuar como Dios cuando lo hacemos. Entonces debemos querer eso y animarlo y disfrutar de la creación. A veces nosotros podemos pensar que la creación es un castigo a nosotros también. Que nunca vamos a la tigra porque es caminar y me cuesta y soy un poco gordo y eso es no. Y casi ni salimos de nuestras casas. Cuando la creación está diseñada para causarnos asombro. Entonces debemos querer estar afuera, viendo la creación de Dios. Si usted piensa que la vida existe en su cuartito viendo su celular, está equivocado. Aunque a veces cuando somos jóvenes pensamos que el play y tener comida, una pizza a la par, es la vida. Pero eso nos muestra algo distinto. Debemos dejar de tratar el mundo como un castigo y debemos reagarrar esa idea que el mundo ha sido creado para el hombre, para dominar. Si no estás dominándolo, confiéselo, porque no está actuando como Dios te ha diseñado. Es donde nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos una responsabilidad en creación a dominar las cosas. Pero la segunda cosa que veamos en este texto es la idea de ser fecundo y multiplicarse. Veamos en el texto, en versículo 28, donde dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces Dios está diciendo al hombre que debe multiplicarse. Y no quiero causar pláticas alrededor de su almuerzo, pero voy a mencionar algo primeramente y muy brevemente, pero en la idea de multiplicarse y sean fecundos, ahí adentro de esa idea significa que Dios es el que diseñó sexo. Entonces, el sexo es algo bueno, no es algo malo. Quiero decir eso otra vez. El sexo es bueno, no es malo. Pero a veces en la iglesia enseñamos tanto a los jóvenes, es malo, que ellos ya cuando se casan tienen miedo del sexo. Cuando Dios lo ha diseñado por el bien del hombre.
Entonces, en el contexto apropiado, jóvenes, en el contexto apropiado, es bueno. En el contexto del matrimonio, que vamos a hablar de ella en capítulo 2. Pero debemos como iglesia a no hablar del sexo. Es algo que no hablamos en una manera que es apropiada y a veces lo tratamos tan malo que la iglesia ha causado a la gente pensar que el sexo es algo que debemos evadir. Y debemos confesar que eso no es la realidad. Es algo que Dios dio a matrimonios para dar gloria a su nombre y para tener procreación, para reproducir. Y esa reproducir viene a través de la idea de sexo. No siempre va a reproducir. Yo sé que algunos aquí han pasado por tiempos de no tener niños que quieren tener biológicamente. Eso no te hace menos. Por la caída y por la providencia de Dios, Dios te ha dado cosas difíciles, pero no te hace menos como hombre o mujer. Entonces deben escucharme decir eso. Eso no te hace menos. Pero por consecuencia de la caída, algunas familias van a tener más problemas que otros. Pero mire cómo dice la palabra 28, en versículo 28. Dice Dios los bendijo y les dijo sean fecundos. Es interesante que esa idea de bendición y niños se va junto. Podemos verlo en Génesis 9:1, después de el diluvio, que es lo mismo, que es una bendición llenar la tierra. En capítulo 17, cuando estaba hablando con Abraham, que él sea el padre de bastantes o varias naciones y él va a tener bastante niños y nietos y todo lo demás. En capítulo 28, versículo 3, hablando de Jacob, es una idea de la bendición de tener niños y nietos. Al final de Génesis 48 podemos ver lo mismo con José, con toda su gente alrededor de él, viendo que él tiene toda su familia alrededor de él y es una bendición. Entonces debemos ver en Génesis, y vamos a ir a otros lugares también, pero podemos ver en Génesis que multiplicarse es una bendición y no un castigo. Lo que queremos en esta iglesia es que la iglesia sea llena de niños. Porque normalmente como Dios ha actuado en el pasado y ha actuado en el Nuevo Testamento, si quieren ir a Hechos, es a través de la familia. A través de padres creyentes teniendo niños. Entonces debemos querer ser una iglesia que ama a los niños y usa la misma palabra lo que Dios dice. Pero si quiere verlo un poquito más, vamos a Salmos 127. Salmos 127. En versículo 3 hasta 5. Salmos 127, versículo 3 hasta 5. Dice: un don del Señor, sería mejor usar la palabra herencia. Una herencia del Señor, que puede ser traducido en las dos maneras. Una herencia del Señor son los hijos y recompensa en el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Quiero notar algo ahí. Hijos en la juventud. Deje de decir a jóvenes que no tengan niños. Si unos se casan a 20, 21, 22, que tengan niños en su juventud. Si por consecuencias o providencia de Dios no pueden. Algunos están mirándome que tienen 20, 21 y dicen, ni tengo chica, ¿cómo puedo tener niños? Pero la idea es, tiene que tener chica y después casarse, o chico y casarse y después tener niños. Así son los hijos tenidos en la juventud, bienaventurado. Es bendecido el hombre
qué de ellos tiene llena su aljaba. Llena. ¿Qué significa la palabra llena? A veces queremos decir que llena es una hembra y un varón y ya estamos, ¿va? Ya tenemos la pareja perfecta. No, es llena. Es decir, que la Biblia siempre habla de la idea de multiplicarnos. Y eso es a donde quiero entrar un poquito a aplicarlo a nosotros mismos, pero en un sentido, en el mundo ahorita, la mayoría de gente están teniendo 1.7, el promedio mundialmente es 1.7 personas que están siendo producidos de parejas. ¿Qué significa eso? Que no estamos reemplazando lo que hay. Hay algunos que están súper felices con esa idea. Súper feliz que las cosas que ayudan al aborto, que las familias son más pequeñas, es una bendición a la tierra. Pero debemos decir que eso no puede ser porque la Biblia nos muestra algo distinto. Eso significa, familia, que 2.1 y más es reproducirnos, es multiplicarnos. No quiero ponerlo como ley, no estoy diciendo que si tenés 2 está fallando, no estoy diciendo eso. Porque puede ser que hay otras maneras de apoyar a algunos que tienen más niños. No significa que todos deben tener toda esta cantidad de niños, pero debemos por lo menos ser una iglesia que no bromea de la idea de tener más de 2 niños, 3 niños, 4 niños, 5 niños, 6, 7, 8, 9. Y a veces cuando hay 8, 9, 5, 6, la gente va a decir, ustedes conocen cómo se reproducen, ¿va? Entonces solo tiene que sacar eso de su vida y no van a tener más niños. Y casi bromeamos de esa realidad, porque pensamos que es un castigo tener niños, pero no lo es. Debemos ver que es una bendición este mandato de tener niños, y puede ser que nosotros como iglesia debemos amar y animar a los que tienen niños, bastante niños, a parejas que tienen 2, 3 y están luchando, que nosotros podemos llegar y cuidar sus niños, ayudarles, tener citas, las parejas. Algunos tienen familiares que viven lejos y dicen, mis nietos están allá. Trata a los niños en esta iglesia como sus nietos. Actuamos como familia y animamos a ser una iglesia que ama a la idea de la vida. Ayudamos a otros. Si usted ve a una madre como ya al punto de estar súper cansada, quebrarse por todo lo que está encima de ella, no pregunta, llévala un poco de comida. Llega a su casa y diga, ¿puedo ayudarte en algo? Es amar a lo demás. Amar y no decir, si no tuviera esa cantidad de niños, no estuviera en esa situación. Si pudiera controlarse en su cuarto, no hubiera llegado a ese punto. No. Es decir, ¿cómo podemos animar a la idea de esto? Eso tiene consecuencias. Nuestra teología, lo que nosotros decimos acerca de los niños, viene de un corazón, viene de lo que creemos. Entonces esas no son bromas. Eso es hablar en contra de lo que Dios ha llamado bueno y bendición. Debemos cuidarnos. Y en los casos de gente que tienen niños fuera de matrimonio, o jóvenes que han sido abusados, como iglesia, no debemos solo ofrecer adopción, debemos ser una iglesia que ofrece tenerles en la iglesia y no tratarlos como castigo a la iglesia. Animar a esas jóvenes, amarles, ayudarles, aunque nos cuesta. Pero eso es lo que significa estar a favor de los niños. Pero a mencionar algo más, puede ser que por la providencia de Dios no ha tenido niños biológicos. Hay habilidad para adoptar, hay habilidad para
usar esta idea de multiplicarse. Cuando usted vea en Génesis donde está puesta circuncisión, no es solo sobre los de la herencia física, es de toda la casa. Entonces, niños de adopción son parte de la familia, no son distintos. Quiero cuidar mis palabras, pero debemos dejar de decir son suyos. Sí, son nuestros. Y tenemos niños en familias que tienen niños biológicos y no biológicos. No hay una distinción, son niños. Ustedes, nosotros hemos sido adoptados por Cristo. Y tenemos la misma herencia. No hay una segunda. No somos de clase segunda. Entonces quiero animarles a dejar de hacer esas bromas. Esto es el adoptado en mi familia. No, eso no es broma para algunos. Es tratarlo como menos. Dios nos dio su nombre. Eso es porque adopción es tan bonito. Porque da nombre. Da nombre. Entonces nosotros debemos ver todo como bendición. Y yo quiero animarles, si tienen 1, 2, 3, lo que sea, que pueden considerar adopción. Solo he tenido que preguntar aquí en este contexto a veces. Pero en este contexto a veces lo trata como menos. La adopción. Hubiera sido mejor. O lo piensan que la gente han hecho malo, padre o madre. Y no es así. Es por providencia de Dios. Y es Dios siendo fiel a los niños y a los padres también. Entonces lo que debemos hacer es hablarlo. Y puede ser que usted no pueda adoptar, pero puede ser que usted pueda apoyar a una familia que quiere adoptar. Y algunos de ustedes pueden decir, esto es para ya tengo mis niños, esto es para los chiquitos. Es como John Piper adoptó su última hija a los 50. Entonces, solo para que sepan, puede ponerse en esa línea y decir, falta 10 años todavía, entonces hay espacio. La idea, familia, es que debemos ver que esta vida no ha sido diseñada para nosotros a vivir la vida buena. La Biblia nos muestra que la vida buena es una vida bendecida por Dios. Y Él lo llama niños como una bendición. Puede ser que sus niños nunca van a ver a Australia o Europa o jamás a Nicaragua o Costa Rica. No importa. La vida de bendición es crecer en una familia que ama a Cristo y instruye a sus niños a ver a Cristo. Eso es lo que queremos. Entonces, familia, nosotros debemos ver esa realidad que Dios nos llamó a multiplicarnos y tener y llenar la tierra. Entonces, lo que podemos ver con esas dos cosas para cerrar es esta realidad. El hombre en el mundo es único en la creación, porque en Génesis podemos ver que el mundo no es geocéntrico o biocéntrico, capítulo 1. Es teocéntrico y antropocéntrico, con la idea que el hombre es la corona de la creación y tiene responsabilidades sobre ella. Entonces mi pregunta para nosotros, familia, es si estamos dominando sobre la tierra como Él nos llamó, o está siendo dominado por las cosas. Ahora sus celulares a veces envía cuántas horas ha pasado en su pantalla diariamente. Puede ser que usted vea eso y piensa, es un montón de tiempo. Puede ser que está siendo dominado por sus pantallas, dominado por alcohol, dominado por sus niños, dominado por sus animales, dominado por sus plantas, dominado por cualquier cosa. Nosotros hemos sido diseñados para tener dominio sobre las cosas. Pero de este lado de la venida de Cristo, vamos a seguir luchando con esto. Vamos a tener familias que luchan para tener niños. Vamos a tener cosas difíciles que suceden.
Vamos a ver gente destruyendo este mundo en maneras que no deben hacer. Pero lo que eso debe causar es apuntarnos a Él, que va a regresar y poner todo en orden nuevamente. Es Cristo Jesús que va a dominar sobre su creación. Él va a regresar y poner todo en orden. Esto debe causarnos decir, estoy luchando con mi trabajo, luchando con esta responsabilidad, pero mi esperanza es cuando Cristo regresará, Él va a poner todo en orden nuevamente. Eso es la esperanza, que Él, que tiene todo bajo sus pies, va a poner todo en orden nuevamente. Lo que nosotros hemos destruido, lo que nosotros hemos hecho, Él va a poner en orden. Y como dice en el libro de Señor de los Anillos, cuando Sam se levanta al final, ya estaba después de destruir el anillo, se pregunta a Gandalf esa pregunta: todas las cosas tristes desaparecerán. Y cuando Cristo viene, la respuesta es sí. Y nuestra esperanza es eso. Vea a largo plazo. En su lucha, en vivir en esta realidad con su pecado, nuestra esperanza no es en nosotros, es en Cristo y lo que Él va a hacer. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por su gran misericordia con nosotros. Ayúdanos a ver, oh Dios, estas cosas que son cosas que debemos obedecer. Ayúdanos a ver nuestra responsabilidad en estas cosas. Oh Dios, luchamos a veces con creer el narrativo del mundo. Que los niños son malos, que el trabajo es malo, que nosotros estamos destruyendo a madre tierra o tierra madre. Pero Dios, tú nos diste todas las cosas para vivir para tu gloria. Perdónanos donde estamos fallando. Ayúdanos a ver a donde estamos equivocados. Y ayúdanos a vivir en luz y en verdad y en respuesta de estas cosas. Puede ser que alguna gente aquí deben tener más niños o deben adoptar. Darles claridad en esa idea. Darles las esfuerzas. Darle una familia de fe que anima esas cosas, no que desanima de esas cosas. Oh Dios, ayúdanos a hablar de los niños como tú hablas de los niños. Queremos aljabas llenas de flechas, oh Dios, para que podamos tirarlos al mundo para vivir para tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.